Este caso ocurre en el Reino Unido en el año 1982, involucrando a un hombre que llegaría a ser conocido como el fantasma del bosque, un hombre que desató una de las mayores persecuciones en el Reino Unido. El oficial David Haig, de 29 años, trabajaba en el turno matutino en Harrogate, North Yorkshire, el 17 de junio de 1982. Como parte de sus tareas, el oficial David Haig condujo al suroeste a Northwood Edge, conocido por su empinada subida. Mientras conducía por una zona de parque arbolada, vio a un hombre sentado en su auto. Algo en ese hombre despertó la curiosidad del oficial David, así que entró al estacionamiento y se detuvo cerca de un Citroën sedán verde. Salió de su vehículo y se acercó al conductor, portapapeles en mano. David comenzó a hablar con el hombre en el auto, pero durante la conversación, este hombre sacó una pistola y le disparó en la cabeza al oficial David Haig. Este hombre luego huyó de la escena, dejando poca evidencia aparte de las balas usadas. Al no responder David a su radio, enviaron a un oficial a su última ubicación para verificar que todo estuviera bien. Este oficial llegó a la escena y encontró la puerta del conductor abierta, con el oficial David Haig tirado en el suelo. Inmediatamente pidió ayuda. Los oficiales vieron que en el portapapeles de David él había logrado escribir un nombre, una fecha de nacimiento y un número de matrícula. Las palabras decían Clive Jones, nacido el 18 de octubre de 1900, 44 Leeds, y el número de placa KUF 326P. El nombre del portapapeles se difundió por sistemas nacionales, pero no hubo rastro alguno. Trágicamente, para el oficial David no se pudo hacer nada y fue declarado muerto en el lugar. Con el asesinato de un oficial de policía, los investigadores se pusieron a trabajar de inmediato. Los oficiales comenzaron a tomar declaraciones de las personas que estaban cerca en ese momento, y pronto se enteraron de que había un auto en el estacionamiento alrededor de las 6:35 de la mañana de ese día. Varias personas informaron que el auto era un Citroën sedán verde. La placa del auto finalmente fue rastreada hasta una venta previa que tuvo lugar en Londres hace un año. El hombre que poseía este auto se llamaba Clive Jones. Sin embargo, no había ningún registro de este Clive Jones. La policía ahora creía que este era un alias. Los detectives intentaron entender qué sucedió en la escena. El disparo en la cabeza indicaba un enfoque calmado y habilidad con el arma. Recopilaron pruebas y hallaron que el arma era una pistola calibre .22. Tenían el modelo del auto, el modelo del arma y ahora una fuerza policial altamente motivada buscaba a alguien que había disparado y matado a uno de los suyos. Sin embargo, sabían que esta persona era extremadamente peligrosa. 2 días después, el 19 de junio, un conductor de tractor vio humo en el borde de un campo de maíz. Al inspeccionar más de cerca, descubrieron que el humo provenía de un auto Citroën verde que había sido incendiado. Llamaron a la policía y resultó ser el mismo auto que estaba anotado en la tabla con sujetapapeles. Este era el auto del asesino. Los investigadores trabajaron para recuperar la mayor evidencia posible y lograron obtener una huella dactilar. Pero mientras tanto, este asesino seguía suelto y se dirigía hacia su próxima víctima. Pero antes de eso, el 20 de junio, este asesino entró a una cabaña en Torquay, en Lincolnshire, y ató a la dueña de la casa, Frida Jackson, quien tenía 75 años. El asesino la ató y le robó su dinero. Sin embargo, le aseguró que no moriría. Le dijo que el lechero o el panadero la encontrarían a la mañana siguiente. Al día siguiente, los vecinos notaron que Frida no recogió la leche de la entrada y, preocupados, llamaron a la policía. Entraron y encontraron a Frida atada. Ella sobrevivió la noche y tuvo la historia para contarla. En ese momento, no se vinculó este delito con el asesinato del oficial por la distancia entre los hechos. Así que, de nuevo, este misterioso criminal andaba suelto y comenzó a cruzar el país. El asesino logró dirigirse hacia Girton, Nottingham, para su siguiente encuentro con civiles inocentes. Justo antes del amanecer del 23 de junio, el mismo hombre armado irrumpió en una casa. La secuencia de eventos fue breve y brutal.
El asesino quitó en silencio un panel de la ventana de una puerta trasera y la abrió desde adentro. Cuando entró a esta casa, se dirigió hacia los dos residentes, Jorge Lockett, de 52 años, y su esposa Silvia, de 50 años. Los tomó a ambos por sorpresa, los reunió y los ató juntos por los codos con un cordón que encontró en la mesa de la cocina. Pero esta vez no iba a dejar que estos dos fueran encontrados. En cambio, levantó su pistola y les disparó a cada uno en la cabeza. Trágicamente, Jorge murió en el suelo de la cocina en un charco de sangre. Pero milagrosamente, Silvia logró sobrevivir al disparo en la cabeza. Después de que el asesino se fue, Silvia logró arrastrarse hasta la casa del vecino. El vecino entonces llamó a la policía y a un paramédico. Silvia quedó en mal estado. Aunque sobrevivió, sufrió daños cerebrales permanentes y perdió la memoria. La policía llegó pronto al lugar y comenzó a preguntar a la gente si había notado algo sospechoso, y resultó que algunas personas sí lo habían hecho. Habían visto una camioneta marrón con las BAU 875S. El auto estuvo detenido con el motor encendido en el carril un rato. La policía envió mensajes a otras fuerzas policiales del país, informándoles sobre los asesinatos, y compartieron el color, la marca, el modelo y las placas del auto en el que estaba el asesino. Pero para cuando la alerta se difundió, el asesino ya había cambiado las placas y estaba a punto de atacar de nuevo. El 24 de junio, el oficial Ken Oliver detuvo al asesino en el bosque Dalby, North Yorkshire. Ken, adiestrador de perros, patrullaba cuando detuvo un rover marrón que coincidía con la descripción de otras fuerzas policiales. Ken se acercó al vehículo y el asesino no dudó. Le disparó en la cara con una pistola calibre .22. Luego, el asesino salió de su auto para dispararle a Ken de nuevo. Sin embargo, Ken también estaba con su pastor alemán. Su perro policía lanzó sus mandíbulas hacia el tirador y le jaló el brazo. La pelea desvió la puntería y le dio tiempo a Ken Oliver, que aún seguía con vida, de correr a refugiarse dentro de una casa cercana. Pero el asesino siguió disparándole a Ken. Le dispararon 6 veces más. A pesar de haber recibido tantos disparos, el oficial logró tambalearse hasta el interior de una casa cercana, todo gracias a su perro de confianza. Sin embargo, el asesino luego apuntó su arma al perro y disparó. Ahora, libre del pastor alemán, el asesino logró escapar. El oficial Ken Oliver fue llevado de urgencia al hospital y, a pesar de haber recibido 7 disparos, logró sobrevivir, y les alegrará saber que su valiente perrito, que recibió una bala por su dueño, también logró sobrevivir, y me imagino que fue un reencuentro muy emotivo. El asesino estaba suelto otra vez. Condujo su auto marrón hasta un bosque cercano y le prendió fuego, antes de desaparecer a pie entre los árboles. Ahora comenzaba la mayor cacería humana en la historia del Reino Unido. Esa noche, el bosque Dalby se llenó de refuerzos provenientes de fuera del condado, e incluso de la unidad metropolitana de armas de fuego. Un helicóptero Ariev volaba sobre los árboles y buscaba rastros de calor con sus sensores infrarrojos. Se pusieron pinchos y puntos de control en los caminos. Durante la noche, los hombres vigilaban los senderos y los equipos de búsqueda se preparaban para peinar el bosque al amanecer. Por su naturaleza escurridiza, la prensa lo llamó el fantasma del bosque. Hasta entonces, 2 hombres murieron. Una mujer quedó mutilada y un oficial apenas sobrevivió. El miedo se propagó en el campo y la presencia mediática aumentó. Sin embargo, el asesino atravesó el cordón y el 28 de junio el asesino llegó a Old Malton, en North Yorkshire, a primeras horas de la tarde. La policía de Malton recibió una llamada de un habitante local que reportó a un hombre extraño merodeando cerca de una pared a pocos metros de la estación. El sargento David Winter y un colega salieron a revisar. David Winter vio a un hombre junto a la pared de un jardín y se acercó para interrogarlo, pero ese hombre era el asesino. La respuesta llegó al instante cuando se sacó una pistola y luego se disparó. Winter se lanzó detrás de una pared baja e intentó retroceder por la calle, pero el pistolero corrió alrededor del extremo y le disparó 3 veces a quemarropa. Residentes observaban en shock desde sus puertas.
El asesino disparó a un periodista y a un equipo de televisión cercanos antes de huir por un callejón y meterse en jardines y huertos. Otro oficial muerto y el asesino había escapado de nuevo. En cuestión de horas, cayó una fuerte lluvia mientras aproximadamente 600 policías, apoyados por perros y helicópteros, se desplegaban por la zona, con la esperanza de atrapar al fantasma del bosque. La policía estaba desesperada ante la creciente presión pública. La pista que ocultó a este asesino estuvo presente desde el inicio. La pista estaba escrita en la tabla de notas del agente David Haig, la primera víctima del asesino. Ahora, el nombre sí era falso, pero la fecha de nacimiento parecía habitual y no inventada. Un agente en West Yorkshire la revisó entre las órdenes de arresto abiertas. Solo una coincidía. Un hombre que viste en la corte ese enero anterior, quien había usado otro apellido para cometer delitos previos. Una orden llevó a los oficiales a una dirección en Leeds relacionada con él. Dentro de esta casa había mapas de Yorkshire y Lincolnshire. Las huellas dactilares dentro de la casa coincidían con las que se obtuvieron del Citroën incendiado. La policía ahora sabía quién era este asesino, pero para asegurarse de que tenían razón, se le mostró una serie de fotografías al adiestrador de perros herido, el oficial Ken Oliver, quien señaló el mismo rostro sin dudarlo. Y con eso se dio la orden de revelar el nombre. Conozcan a Barry Prudham. Barry nació en Leeds el 18 de octubre de 1944. De niño no era muy estudioso, pero destacó temprano en deportes como boxeo y carreras de campo traviesa. En su adolescencia solo tuvo leves problemas legales. Uno de esos incidentes, por allanamiento de morada, lo llevó a una breve estadía en un centro para jóvenes infractores en el condado de Durham. Tras dejar la escuela, Barry se formó como electricista mediante un aprendizaje, convirtiéndose en su empleo estable. En octubre de 1965 se casó con Gillian Wilson, de 19 años, y tuvieron dos hijos, una hija nacida en 1966 y un hijo en 1968. En 1969, Barry se alistó en el Escuadrón B del Servicio Aéreo Especial Territorial, que era la reserva voluntaria con base en Leeds. Participó en ejercicios de vigilancia encubierta y entrenamiento, desarrollando habilidades de supervivencia de estilo militar que más tarde le ayudaron en sus asesinatos. A pesar de su entusiasmo, finalmente no logró completar el proceso de selección. Según se informa, falló en la prueba final de iniciativa. En 1979, su madre se ahogó trágicamente mientras estaba de vacaciones, un evento devastador que se sumó a sus fracasos recientes. En 1977, su matrimonio colapsó. Su esposa se fue con sus hijos y, según se informa, huyó con otro hombre, llevándose alrededor de 8,000 libras esterlinas de su propio dinero. Fue después de esto que entró en un periodo de inestabilidad. Para mantenerse, trabajó en la industria petrolera en Arabia Saudita. Después de su divorcio, Barry inició una nueva relación y comenzó a viajar con una pareja más joven llamada Carol Francis. Siguió trabajando en los campos petroleros de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, ganando bien, pero con una vida inestable y transitoria. Fue durante su estancia en Estados Unidos cuando adquirió una pistola. La ingresó de contrabando al Reino Unido y la portaba ilegalmente sin licencia de armas. Se sabía que practicaba con ella en secreto e incluso la llevaba cuando caminaba por zonas remotas. Para 1982, Barry se había vuelto físicamente violento. Agredió a un automovilista en Wakefield con una barra de hierro y fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza. Después, no asistió a su audiencia en la Corte de la Corona. Eso provocó una orden de arresto y su desaparición de la vida pública. A partir de entonces, Barry Pruden se volvió experto en vivir fuera del radar. Deambulaba entre habitaciones baratas y escondites rurales, donde podía cocinar al aire libre y dormir a la intemperie. Deliberadamente cultivó una apariencia discreta y descuidada, alternando entre estar bien afeitado y llevar una barba corta dependiendo de la semana. Llevaba equipo mínimo,
solo una pequeña mochila con comida esencial y suministros de primeros auxilios. Incluso reunía placas de autos estacionados para ocultar la identidad de su vehículo. Tenía instintos de supervivencia muy agudos. Un conocido recordó que él aseguraba con confianza que podía perderse en el bosque por semanas si era necesario. Tenía su propio ejemplar de No Need to Die, un manual de supervivencia escrito por el exinstructor del Servicio de Emergencias del Estado, Eddie Magee. Para junio de 1982, esa combinación letal de soledad, preparación y armamento de pequeña escala se había convertido en una acción mortal. Después de que se dio a conocer el nombre de Barry, la búsqueda cambió de enfoque. La versión oficial mencionaba búsquedas en el bosque Dolby, pero en realidad el esfuerzo se enfocaba en Moulton. El objetivo era mantenerlo en su lugar, para presionarlo a moverse y luego atraparlo al descubierto. Se pidió a los habitantes de los pueblos cercanos que cerraran sus puertas y revisaran si cobertizos o dependencias habían sido alterados. Los grupos de búsqueda revisaron áticos, jardines y tiendas, anotando cerraduras forzadas y latas de comida desaparecidas. Se trajeron más expertos, y entre ellos estaba el ídolo de Barry, el autor del manual que él apreciaba, Eddie Magee, un exsoldado e instructor de supervivencia. Explicó cómo leer el pasto doblado, las telarañas rotas, cómo el rocío cambiaba al ser pisado y cómo localizar mejor a alguien con estos conocimientos. Meiji comenzó en Old Moulton. Esta es el área donde el sargento había sido baleado. Desde ahí siguió rastros débiles por el borde del pueblo, cruzando setos y entrando en los campos. Él creía que Barry estaba más cerca de lo que la mayoría pensaba, y aún dentro del pueblo, o justo en su periferia, y que Barry no estaba adentrado en el bosque, como muchos habían supuesto. Pero luego, el 3 de julio ocurrió otro encuentro aterrador. Barry entró en la casa de una familia en Moulton y los tomó como rehenes. Los ató y luego, con inquietante calma, Barry cocinó y comió huevos con tocino, llamando a esto su última cena frente a la familia. Les dijo que no entraran en pánico, habló en voz baja y se quedó con ellos un tiempo. Según la familia, les habló como si los hubiera conocido durante años. En un momento, le dio a un rehén un anillo de paracaidista del ejército de los Estados Unidos como recuerdo. Antes del amanecer del 4 de julio, Barry ató más fuerte a la familia, salió sigilosamente y desapareció. La familia logró liberarse alrededor de las 5:45 de la mañana. Luego, la familia llamó a la policía y les contó todo lo que Barry había dicho. Barry le había contado a esta familia sobre el tiroteo de policía comunitaria Haig. Él contó que estaba en un claro y había dormido toda la noche en el auto cuando un policía se le acercó e interrogó. Dijo que yo golpeé a un hombre con una barra de hierro en enero. Iba a arrestarme, así que tuve que matarlo. Barry también les contó sobre el asesinato del sargento Winter. Dijo, me siento mal de cierta forma, pero en realidad no. Era un policía. Y luego, la familia le dijo algo escalofriante a la policía. Barry le había dicho a esta familia que su plan era matar a tantos policías como fuera posible antes de que lo mataran a él. Él dijo, voy a morir, pero no seré el único. Ya no tengo a dónde ir ahora. Gracias por todo. Fue en ese momento cuando Barry salió de su casa. Con esta información, los equipos de búsqueda se movilizaron rápidamente por calles y campos cercanos. Pero entonces, Magee vio algo. Empezó por el sendero del jardín y vio la marca de unos zapatos secos sobre el rocío del pasto. El rastro cruzaba un borde, un tramo de pasto y luego entraba en los arbustos. Más allá había un refugio bajo, camuflado con arbustos y escombros. McGee y la policía finalmente habían encontrado el escondite de Barry. Un equipo de hombres armados rodeó la cueva y le pidió a Barry que se rindiera. Luego lanzaron granadas aturdidoras al lugar donde Barry se escondía. Pero entonces se escuchó un disparo. Al oír el disparo, la policía abrió fuego contra la ubicación de Barry. Cuando el humo se disipó, encontraron a Barry en el escondite con una sola herida de bala en la cabeza. Perdigones de escopeta impactaron su cuerpo. Uno rozó su frente, pero ya había muerto antes de que llegaran los equipos. Su pistola calibre .22 fue encontrada en su mano.
El refugio, a solo unos cientos de pies de la estación de policía, fue registrado a fondo. Adentro había latas de comida, un mapa y equipo de supervivencia. El cargador de su pistola aún tenía las mismas balas usadas en tiroteos anteriores. Se tomaron huellas de las latas y cargadores idénticas a las ya registradas. Lo más importante es que la mayor cacería humana en la historia del Reino Unido había terminado. Esta investigación reemplazó un juicio que no ocurrió. Los oficiales armados contaron cómo tomaron posiciones, lanzaron granadas de distracción y luego escucharon un solo disparo desde dentro del refugio. Describieron cómo respondieron al fuego, su acercamiento y la imagen de un hombre inmóvil con una pistola en la mano. Los patólogos mostraron las lesiones. Tenía 21 heridas superficiales de perdigón en extremidades y torso, sin profundidad para perforar el pecho. Tenía una herida de entrada pequeña en la cabeza, una de salida al otro lado y un roce superficial en la frente por un perdigón. La investigación confirmó que Barry ya había muerto antes de que llegara la policía al refugio. Con el tiempo, el asesinato dejó de ser noticia y se pusieron memoriales. Silvia sufrió daño neurológico permanente tras el ataque que mató a su esposo, pero logró reconstruir su vida poco a poco. Sus vecinos la cuidaron en los años que siguieron. El oficial Ken volvió al servicio tras sobrevivir a 7 disparos y luego fue reconocido por su valentía. Vivió con cicatrices hasta su muerte en 2011. Su perro, que le salvó la vida, se recuperó tras la cirugía y se volvió leyenda en el caso. Barry fue enterrado en una tumba sin nombre en Leeds. No hubo avisos públicos ni servicio. Con la investigación cerrada y la evidencia guardada, el registro oficial terminó. Pero había una sola pregunta sin responder. ¿Por qué hizo esto?